Hola, hola, ¿cómo están todos? Qué gusto verlos una vez más. En Real Sin Manual creemos que somos expertas de nuestra propia experiencia y muchas veces vivimos cosas que parecen normales hasta que la verdad recordamos que en realidad no siempre lo fueron. Este mes de marzo quisimos dedicarlo a diferentes cosas de la experiencia de ser mujer, a diferentes pensamientos y procesos que hemos pasado y el día de hoy queremos hablar de por qué ser mujer real en 2026 también implica reconocer el camino que otras mujeres han recorrido y que también nos ampliaron o nos mostraron diferentes posibilidades en la actualidad. La dinámica inicial es la siguiente para que cada una de nuestras reales se pueda presentar. Mi nombre es Ale, hoy hago tal cosa sin pensarlo, pero hace algunos años eso habría sido un problema. Fer, ¿quieres empezar, por favor? No te escuchas, Fer. Problemas técnicos, pero a ver si ahorita la escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, ya. Ok. Hola, hola, muchas gracias, Ale. Yo soy Fer, vivo en Texas y lo que hoy hago, que hace tiempo sería un problema, es tener una carrera. Pude estudiar algo que yo elegí y es algo que hace mucho tiempo hubiera sido un problema. ¿Tú, Mari? Hola, mi nombre es Mari, yo vivo en el estado de Texas y yo creo, igual concuerdo con Fer, de que estudiar una carrera hubiera sido un problema. Hola, yo soy Osiris y vivo en Hawái, y creo que algo real que antes no se hubiera hecho y ahora en la actualidad es poder trabajar, poder tener tus ingresos, que a eso antes era muy mal visto y ahora ya es algo muy libre para todas las mujeres y eso está muy padre. Pauli. Hola, yo soy Pauli, vivo en Texas y algo que antes no hubiera podido hacer es salir con mis amigos o mis amigas, bailar, ir de antro o viajar, sola o con amigos. ¿Tú qué piensas? Ale. Hola, yo soy Ale y estoy en el estado de Utah, pero soy de Puebla. Y hoy tengo un podcast y es algo que cada martes hago sin pensar demasiado, pero sé que hace algunos años eso pues quizá habría sido un problema. Hola, hola. Yo soy Eli y creo que el derecho a elegir ser mamá o no ser mamá, a casarme o no casarme y ser una mujer independiente por mucho tiempo, antes hubiera sido imposible y en estos tiempos yo podía hacerlo. Pude elegir. Carly, ¿tú qué dices? Hola, yo soy Carly, estoy en Seattle, Washington. Algo que antes no hubiera podido hacer o hubiera sido demasiado cuestionable era vestirme como me gusta y tener tatuajes. Ale se nos fue, pero a ver si mientras regresa. Ya. Amigas, tenía problemas técnicos, discúlpeme, pero sí pude escucharlas a todas. Muchas gracias por compartirnos estas cosas que siento que al nombrarlas en voz alta, como que pueden también mostrarnos cosas tan sencillas o como que ni siquiera pensamos justamente, ahora son posibles y es parte de nuestra normalidad. Hubo un tiempo en que abrir una cuenta bancaria o manejar tu propio dinero, como ya lo mencionaron algunas, no era tan simple para una mujer. Entonces, me gustaría que a partir como de estas ideas que ya mencionamos y de nuevas que puedan surgir, me contesten las siguientes preguntas o nos compartan qué decisiones financieras hoy toman con naturalidad. ¿Te educaron para depender o para decidir? ¿Y qué viste en tu contexto al crecer? ¿Y cómo cambió tu identidad el empezar a generar y manejar tu propio ingreso? ¿Y luego qué pasó cuando migraste? Amigas. Entonces, ¿quién quiere empezar? Vamos, no sean tímidas. Fer. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Muy bien. Bueno, como contexto, en mi casa somos puras mujeres. Desde que yo tenía 7 años, somos puras mujeres. Entonces, pues yo crecí en una casa donde no había, yo creo que afortunadamente estos machos que hay en muchas familias. Entonces, para mí el decidir el trabajar siempre fue como el camino a seguir, no había de otra. Yo veía cómo mi abuela trabajó, cómo mi mamá trabajaba, entonces siempre fue como que la manera a seguir y yo desde mi secundaria vendía dulces, después en la prepa tuve mi marca de cosméticos, en universidad tuve un negocio de ropa, o sea, siempre era como que para mis gustitos yo mi negocio porque a mí me hacía sentir mal como pedirle cosas a mi mamá que eran no necesarias, o sea, que ir por el café con las amigas, ir al cine, o sea, esas cositas como que sí me hacían sentir un poco culpable de pedirlas, entonces siempre tuve como que este ingreso para mis gustos o cosas que no eran como escuela, comida, techo, lo básico.
Entonces, lo que hacía mi mamá era para mantenerlos a mí y a mi hermana, y con mi dinero yo siempre era la que organizaba, siempre tenía de que, mi ahorro, esto para reinvertir, entonces siempre fue como que muy automático para mí el tema de finanzas, lo que hizo que ahora que estoy casada, ya estoy acá con mi esposo y administro nuestras finanzas, fuera muy natural para mí. O sea, mi esposo fue de que tú eres la que le haya esto, entonces toma y tú lo vas a administrar. Entonces, esa libertad financiera de verdad siento que me da mucha paz y libertad de poder hacer lo que yo quiera, y también le doy para sus gustitos a él y me doy para mis gustitos a mí. Como que todo está muy bien dividido para que no haya luego con que es de que es que tú te fuiste de compras y yo no puedo ni tomarme mi café, no. Todo está muy bien administrado, pero por eso, porque siempre desde niña fue como que de ley hacer nuestro dinero y administrarnos bien, porque pues sí la llegamos a pasar en momentos medio mal, entonces siempre estuvo como que este chip en mi cabeza. No sé para ustedes cómo haya sido ya con otro contexto. Ale. Pues siento que justo el contexto en el que yo crecí fue como peculiar en el sentido de que, o sea, sí estaba mi papá y aportaba al hogar, pero siempre vi como a mi mamá, mis papás se separaron cuando yo era muy pequeña y entonces siempre vi a mi mamá más como la administradora, ¿no? Y también siempre trabajó. Entonces siento que en mi caso sí me educaron más para poder decidir, ¿no? Y que el tomar decisión era como, implicaba como tener una fuente de ingresos propia, buscar un trabajo sí que me hiciera feliz, pero también que me permitiera ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo veía que a mi mamá su trabajo le permitía también podernos ver, ¿no? Poder maternar, poder llevarnos a clases, y entonces siempre nos hizo como mucho hincapié o nos hizo como muy visible esta ventaja de su trabajo, ¿no? La flexibilidad de los horarios que a veces no siempre existen, en especial en los trabajos en México. Entonces, como que eso me hacía pensar en que no todos los trabajos quizá eran tan accesibles, no porque mi mamá nos dijera como, eso no lo puedes hacer, o sea, siempre ella dijo como, pueden hacer todo lo que ustedes quieran, pero al mismo tiempo yo pensaba en, si quiero ser una mamá presente o lo que sea, como qué tanto todos los trabajos te permiten esta flexibilidad de salir por tus hijos, de etcétera, etcétera. Entonces, y eso era algo que más grande me empezó a cuestionar respecto a, ¿los hombres pensarán en eso? O sea, los hombres pensarán en, si quiero paternar, necesito un trabajo en el que me dejen salir. O sea, como que también me empecé a cuestionar por qué es que las mujeres a veces tenemos que pensar en más cosas al elegir cierto tipo de trabajos, ¿no? Y eso después me llevó como a ver también la brecha profesional que puede existir, que vincula un poco también con el cambio de, yo luego que salí de la universidad, encontré un trabajo que pues yo considero que me pagaba bien, me iba bien y me gustó mucho como poder empezar justo a tomar decisiones propias como respecto a las finanzas, ¿no? Como tener un fondo de ahorro, que es algo como muy, digamos, estructurado, hasta decisiones más espontáneas como comprar regalos en Navidad para mi familia. Y cuando migré a Estados Unidos, pues, o sea, esa posibilidad de poder trabajar como que se vio frenada por las circunstancias de la visa y así. Y a mí sí me costó trabajo. O sea, como que sí dije como, ay, qué complicado, pero ahí siento que lo que aprendí fue a hablar de finanzas con mi esposo, que eso es algo que también creo que es diferente al pasado, ¿no? O sea, como las historias que me contaban mis tías abuelas o mi abuelita, o incluso como la generación de mi mamá, mis tías, siento que era mucho esta educación de tú te tienes que adaptar a lo que tu esposo quiera, te dé y decida, ¿no? Y en el caso como de mi relación actual, como que más bien platicamos como qué queremos, hacia dónde queremos ir. Si tú trabajas y a ti te pagan, pero es nuestro dinero, y creo que eso era diferente antes. ¿Quién quiere compartirnos, chicas? Eli. Hola, hola. Es un tema muy, muy, muy extenso, Ale. Yo creo que no terminaríamos y podríamos hacer hasta bloques de los derechos de las mujeres en finanzas antes y ahora. Derecho de mujeres, creencias antes y ahora. Pero bueno, tratando de resumir, en mi caso, a mí me pasó que yo vengo de una familia en donde efectivamente casi todas mis tías trabajaron. Vengo de dos contrastes muy interesantes. Vengo de dos matriarcados fuertes, pero matriarcados en el sentido que la abuela es la que tomaba la decisión, aunque la figura paterna era muy importante, pero la abuela era la que movía finanzas, movía todo. Y no era considerada así, de hecho, ellas mismas no se consideraban así.
pero era como, de hecho, mi abuelita decía, tú tienes que ser, sí, el hombre es la cabeza de la familia, pero la mujer es el cuello, y el cuello mueve a la cabeza, y es real, ¿no? Entonces, vengo de estos 2 contrastes, porque por parte de mi papá, era un matriarcado, pero era muy opresivo hacia las mujeres. Curiosamente, ella movía las finanzas, pero las mujeres esposas de mis tíos no podían trabajar porque no era bien visto. Mientras que las de mi mamá, sí, todas mis tías y las esposas de mis tíos trabajaban, porque mi abuela trabajó también. Entonces, vengo como de estos 2 contrastes, entonces yo tenía como las 2 partes de estos 2 contextos donde me crié. Y mi mamá no estudió. Ella fue de las que ella dijo: "Yo nací para casarme y tener hijos". Y ella se casó y tuvo hijos, y luego dijo: "No, ¿qué hice?". Y empezó a trabajar en diferentes cosas, empezó a mover, ya saben, las mamás de antes, el famoso Tupperware, que qué bueno era, chicas, porque si se fijan, Tupperware fue una de las empresas que fracasó, porque son tan buenos los productos que nadie necesitó comprar más otro. O sea, todos tenemos el famoso Tupperware, la coladera amarilla, los o sea, todos, porque era tan buen producto. Bueno, ese es un paréntesis de mi speech. Anyway, entonces, a lo que voy, mi cabeza fluctúa entre los 2, voy a ser honesta, y yo creo que a la fecha muchas mujeres, siguen fluctuando así. Quieren ser desde la mujer independencia financiera, pero también quieren vivir bajo esa independencia del esposo, bajo esa dependencia financiera del esposo, ¿no? Siempre y cuando no lo puedan proveer. Entonces, hay como estas 2 situaciones en la que muchas nos hemos visto, inmiscuidas o inmersas por lo que ha pasado, ¿no? En nuestro caso, desde que yo me vine para acá, pues yo ya vengo también de como ya dijeron mis otras reales, vienes de saber cómo manejar tus finanzas, porque tú trabajabas, en el caso de Fer, que vendía sus chicles y todo. Y yo, a lo mejor yo no trabajé desde muy chiquita, pero empecé a trabajar, siempre supe lo que era ganarse el dinero, entonces, y lo que era hacer valer el dinero, lo que era alargar el dinero, pero a la vez yo decía, pero si llega ese príncipe azul que me va a decir, usted descanse, mi reina, pero, Fer, ¿qué pasó? Justo ahora que lo comentas me quedo pensando de que por qué para mí no fue tan difícil tal vez como para Ale, y creo que es eso, de que ya yo llevaba 13 años como haciéndome cargo de mí misma y llegó mi esposo a decirme, no tienes que hacer absolutamente nada, y me relajé y dije, me toca, es mi momento. Y sí pasa, de hecho, a mí me pasó, pero a mí me pasó así. Entonces, creo que yo crecí en esas 2, yo vengo de las 2 brechas, de las 2 brechas, de las 2 situaciones. Vengo desde la situación en la que quiero y necesito y me formé haciendo mi propio capital, pero también disfruto mucho ser la protegida de alguien. Pasé de ser, sí, la hija de mi esposo, la hija de mi padre, a ser independiente, porque fui soltera y por mí misma como por 15 años, y luego pasé a ser otra vez la hija, pero la hija de mi esposo. Entonces está padre, está padre. Yo creo que a mí no se me está haciendo tan complicado. Lo complicado es como que desaprender a decir, esto es mío y esto es tuyo. Y aprender a decir, esto es de los 2. Y yo tengo tanto derecho como tú tienes derecho. Ale, y luego no sé quién más sabía. Osiris Levar. alzó su cosito y Carly también. Ok. Paréntesis. Sí, yo creo que ahí también entraban como inseguridades y miedos míos. O sea, como que a mí el depender de mi esposo me generaba mucho conflicto. O sea, como que yo decía como, chale, sí, y si no funciona, ¿qué no? O sea, claro que uno se casa pensando y como intencionando que sea para siempre, poder construir como vida, ¿no? Pero al final, en realidad, pues nunca me había casado, ¿no? O sea, nunca había vivido con él. Yo no, o sea, nunca había migrado de país. Eran como muchas cosas que siento que lo que me hacían sentir era mucho miedo. Ujú. Y también como que esta idea de ser mantenida, como que yo la tenía muy, no me gustaba. O sea, como que incluso la palabra siento que está muy vinculada a cosas peyorativas. Y creo que ahí lo que me ayudó fue justamente que mi esposo me decía como, a ver, no, 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 no. Como dijo Eli, esto no es mío, es nuestro, somos un equipo y no es que tú seas mantenida, ni, o sea, ni que yo vaya a tener la autoridad porque yo soy quien gana el dinero. O sea, somos un equipo, los 2 estamos por igual, los 2 tomamos decisiones y
pues tú sigues siendo todo lo que eres, aunque ahorita no puedas ejercerlo. Osiris. Chicas, las escucho y la verdad yo vengo de una familia bien disfuncional, o sea, mi mamá fue la oveja negra de la familia. Pero esos son los mejores, así que no te sientas mal. Fue la oveja negra de la familia. Todas mis tías, o sea, son 2 o 3 tías que tengo, por parte de mi mamá, todas mis tías se casaron, y fue su matrimonio hasta que la muerte nos separe. Sus esposos ya fallecieron, entonces ellas sí cumplieron su promesa de su matrimonio hasta siempre, ¿no? Entonces mi mamá fue de yo me descarrilo, yo me voy a trabajar, a lo que cuentan mis tías es de tu mamá se fue muy chica a la Ciudad de México a trabajar y pues como que de ahí se descarriló y todas las demás dependían de sus esposos. Por ejemplo, una tía sí, ella sí hacía trabajo desde su casa, hacía canastas y ella vendía sus canastas y pues era su dinero, ¿no? Pero también yo crecí con la idea de yo no quiero eso para mí, o sea, yo veía mi familia y yo siempre como que idealizaba de otra manera el matrimonio. Y cuando me tocó, pues ya lo saben en otros episodios, me tocó trabajar desde muy chica para mantener a mi familia, o sea, a mi hija, pues yo me sentía libre, ¿no? Mi ingreso, yo lo gano, pues yo me organizo cómo lo gasto, etcétera. Pero cuando llega el momento de que ya mi esposo dice: "Ya no trabajas, ya me toca a mí", fue un golpe porque eran pleitos de: "Es que yo quiero trabajar porque quiero mi dinero, quiero mi dinero, quiero mis ingresos, y para comprarme mis cosas y esto", y mi esposo se enojaba, o sea, él enojaba como de: "¿Cómo que tú quieres? Entonces yo también puedo decir que es mi dinero y yo me lo gasto en lo que yo quiera", ¿no? Y me costó mucho y fue mucho trabajar, pero ahora sí tenemos esa libertad, o sea, yo ahora sí, como dice Ale, de ser mantenida, ahora sí yo tengo esa libertad de decir, tengo mi tarjeta y yo voy y compro cuando yo quiera, ¿no? Y antes era como de, yo tenía ese miedo de, es que crecí con esa idea de que el dinero de uno era su dinero y o sea, crecí escuchando eso de, por ejemplo, mi mamá decir, es mi dinero y yo me lo gasto lo que yo quiera. Y entonces es la manera en la que creces en tu entorno. Y mi esposo tiene otra educación también acerca del dinero y entonces eran choques porque él a lo mejor no veía como que le dieran gasto a su mamá de ten tanto para que, y él no estaba acostumbrado a eso, entonces yo era de, no, a ver, yo necesito para esto y yo hacía mi lista de cuánto me iba a gastar y todo, y fue un choque muy grande entre los dos, pero al final creo como crecimos juntos, pues fue como aprender los dos. O sea, fue de, a ver, yo no quiero esto de mi familia y él tampoco fue de, yo no quiero esto y yo veía cosas y yo le decía, no, o sea, no es negociable y él también. O sea, mi mamá era muy gastalina, o sea, mi mamá le llegaban 5,000 pesos y los mismos que se acababa en un día y creo que pues sí te afecta, o sea, es como de, entonces si tengo dinero lo puedo gastar y creces así, pero ya cuando eres consciente y adulta, dices, no, o sea, el dinero, o sea, sí lo tengo y lo puedo gastar, pero hay prioridades, tengo que ahorrar para esto, para el otro, y es el entorno en el que creces, o sea, yo crecí o sea, creo que diciendo el dinero es para gastarse, y mi esposo no es de, tenemos que ahorrar, y pues terminábamos peleados. Entonces creo que sí hay maneras diferentes de ver lo que podías hacer antes y ahora, y a lo mejor antes, las familias no podían decirle a su esposa, ten un gasto, porque antes como que todo ellos lo producían, por ejemplo, el maíz, el frijol, sus animales, y antes no era como un gasto como tal, y ahora en la actualidad sí ya tu esposo te puede dar un gasto, te puede decir, aquí está la tarjeta y este es tu límite para gastar al mes. Y antes no era así, antes el marido, yo en lo que viví era el marido trae todo a la casa y la esposa se quedaba en casa y era la que criaba hijos y todo y ahora no, ahora es más libre y eso está más padre. ¿Alguien levantó su cosito? Osiris, muchas gracias por tu compartir. Lo levanto Eli, pero quiero agregarles una pregunta que creo que tú introdujiste muy bien, que habla acerca de las creencias heredadas. Entonces, yo sé que algunas todavía faltan por compartir. Carly, de hecho, tenía alzado su cosito. Entonces, si está bien contigo, Eli, que Carly nos cuente como su parte y luego podemos pasar contigo. Pero la pregunta que quiero incorporar es, ¿qué creencias heredadas sobre el dinero todavía te cuestan romper?
por ejemplo, Osiris nos puso un muy buen ejemplo justamente, como de esto de que a su mamá le llegaba el dinero y entonces se lo gastaba luego, luego, pero su esposo decía como todo tiene que ser para ahorrar y entonces al final eso fue heredado y juntos tuvieron justamente que romper esas creencias y generar su propio acuerdo y algo que les funcionara como para los dos estar conformes con las decisiones que tomaban financieramente. Entonces, Carly, si quieres puedes contestar las anteriores y también puedes añadir algo sobre esta pregunta y después Eli. Ok, algo que realmente yo nunca tuve presión social con mi familia porque había de todo. Mi familia había de la tía que salió embarazada, la tía que se casó bien. O sea, realmente yo con mi familia nunca tuve como un detalle así. Y me acuerdo que yo desde chiquita fui como que bien administrada con mi dinero porque yo en la secundaria mi mamá me daba mi dinero para el camión y me daba dinero para comer en la escuela y yo prefería regresarme caminando, irme caminando y no comer para yo el viernes tener para irme a la fiesta. Entonces yo me acuerdo que toda la vida yo traía dinero, como yo me administraba y a mí mi detalle fue a partir de que tuve a mis hijos, porque yo dije, no, pues yo ya traigo mi título, yo ya traigo mi título, pues no va a haber bronca, ¿no? Entonces cuando me hacían las entrevistas, en cuanto yo decía, no, pues tengo un niño de, no sé, 9 meses, era de, no, pues no, es que está muy chiquito tu bebé y yo creo que vas a tener problemas. Y yo no voy a tener problemas porque yo tengo, o sea, yo cumplía todos los requisitos que venía en la vacante. Y a mí tuve el problema de que tuve que aceptar los trabajos que yo no quería porque en los que yo quería era como que no, híjole, no, es que está muy chiquito tu bebé y de seguro eso va a ser un problema, ¿no? Entonces eso fue muy fuerte para mí porque yo decía, no manches, o sea, yo toda la vida he tenido mi dinero, yo toda la vida he estado bien, o sea, como que ahorita ese va a ser mi problema, ¿no? Entonces realmente sí es fuerte y pues ahora con mi esposo, yo creo que desde que nos casamos, los dos como que pensamos en compartir. Siempre fue, regularmente él era de que con su sueldo era pues vivir siempre y ya el mío lo tomábamos como un extra y decíamos, con lo que tú ganes, ve juntando y ya, de que, ay, ya compré el refri, de que, ay, recibí un bono, compro ahora esto, ¿no? Entonces es como nos dividíamos, pero creo que siempre fuimos como pensábamos mucho en la casa, en el hogar, en formar algo bonito. Y pues ahora ya que soy totalmente dependiente de él, me costó mucho trabajo aprender a pedir. Y hasta la fecha luego es de que, ay, es que ya se me acabó esto y esto me lo compró él, ¿cómo le digo que ya no tengo? Y literal él llega y me dice, oye, vi que ya no tenías de tu frasquito, no sé qué, ya te hace falta, ¿verdad? Y yo, sí, bueno, para pedírtelo. Entonces, pero me cuesta mucho trabajo. O sea, muchas veces yo digo, ay, no, yo no le voy a decir que ya se me acabó esto, o yo no lo voy a decir. Y es algo que digo, estamos por cumplir casi 14 años de matrimonio y aún me cuesta mucho decirle, ya no tengo esto. Entonces, sí es fuerte, sí es fuerte. Eli, ¿querías también tú compartirnos algo? Sí, Carly, y justo retomando lo que decían anteriormente de las preguntas y la pregunta que agregó Ale, yo creo que empezaría con algo que sí me llamó mucho la atención y que nos compartió Siris. Primero, y no tiene nada que ver con la pregunta, pero Siris no estaba descarriada, tu mamá estaba adelantada a su tiempo. Entonces es hora de que la redimide, la redimide, ¿sí? Creo que sí, es así la palabra, y le remides, ¿right? Que la remides y las mujeres que en su momento y en su tiempo decidieron buscar otro camino, sobre todo en los tiempos que te gusta de los 70s, 60s, 90s, 80s, y dijeron no al matrimonio luego, y se buscaron una vida por necesidad, por gusto, porque no tenían, porque les latió, porque por la situación que haya sido, creo que son mujeres adelantadas a su tiempo y que desgraciadamente fueron muy, muy juzgadas. Entonces, yo creo que más que descarriada fueron personas, porque no solo tu mamá, conozco historias de muchas mujeres que hicieron lo mismo y que fueron muy juzgadas y que desgraciadamente a veces lo vemos en nosotros, ¿no? A lo mejor tú como hija y no pienso meterme en ese tema porque obviamente todos tenemos diferentes temas, pero las ovejas negras, y bien lo dijo Mari, son las mejores porque son las que cambian la historia de muchas generaciones. Ser oveja negra es una de las cosas más bonitas que puedes hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque vas contra las reglas que impone alguien que no va con lo que tú quieres. Y dicho esto, paso a lo de Ale. Dime, Ale.
No, antes de eso quería ver si podía preguntarle algo a Carly de lo que dijo antes de que se me olvide. Claro, Carly, o adelante. sea, ¿tú has identificado por qué te da pena todavía como decir a tu esposo como, oye, ya se me acabó esto? Y había otra pregunta, pero ya se me olvidó. Bueno, pero si me acuerdo te la hago al ratito. Pues no, Y si quieres realmente puedes contestar, es si un no, no. ego, o sea, es un ego que yo tengo, que digo, ay, es que yo pudiera, o sea, yo tengo todo para poder trabajar y digo, sabemos nuestra situación y al final él entiende y sabe perfectamente que si yo estoy en esa situación es porque estoy, pues porque decidimos estar juntos, porque yo bien me pude haber quedado en México y decir, sigo trabajando. Sin embargo, es como un ego que yo tengo. Es un ego que yo tengo que luchar contra él porque no me deja. Pero realmente, o sea, no hay una situación o algún día que yo le haya dicho, oye, ¿me compras esto? Ah, sí. O sea, digo, tampoco es como que yo sea de, ay, cómprame lo de $500. No, tampoco. O sea, soy muy consciente. Realmente soy yo muy consciente en los gastos. Y pero no, realmente no sé. Yo creo que es más ego lo que me impide. Gracias, Carly. Ya, perdón, Eli, prosigue. Sí, así las ¿qué? ¿Pensamientos limitantes o qué? Las creencias heredadas sobre Heredamos. lo que todavía te cuesta romper. Que sí, Eso, justo pueden ser limitaciones. aquí viene ahora sí la respuesta. Creo que yo estoy muy orgullosa que yo he luchado mucho, mucho, mucho por romper las creencias que yo vi de mi mamá y que crecieron en mí. Voy a decir por qué. Porque mi mamá creció en un contexto en el que fue muy joven, mamá muy joven, esposa muy joven, no trabajó, dependió enseguida del marido, chalala, chalala. Entonces, no es juzgar, es entender. Y yo entendí que yo no quería esa forma de vida, yo entendí que no quería entrar en ese juego, yo entendí y peleé contra toda creencia, hasta con la creencia de mi mamá, de que yo no debía de estar esperanzada que alguien me diera dinero. Entonces, creo que, y no porque diga que mi mamá estaba esperanzada, sino porque a mi mamá eso le enseñaron. Le enseñaron que si el dinero bien venía del padre, después iba a venir del esposo. Y de hecho hay muchas mamás que después del esposo viene el dinero de los hijos. Entonces, hay cosas que sí tendríamos que estar viendo de cuántas creencias nos han arrojado en nuestras generaciones, más allá de que estén bien o estén mal, cómo te hacen sentir a ti. Y yo creo que una de las creencias que a mí me dejó marcada es que justo eso que dijo Carly y que sin querer lo mencionó Ale y lo volvió a mencionar, es como, ¿por qué nos da miedo pedir? ¿Por qué nos da pena pedir? Y era una de las cosas con las que yo estoy peleando, no peleando, pero trabajando con mi actual esposo. Pero luego pensé un día, chicas, y dije, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no es mi problema que yo te tenga que pedir. El problema es que tú me tendrías que estar dando sin yo pedirte. ¿Por qué la mujer esposa tiene que estar diciendo, me degustaron unas botas, me das para las botas? No, 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 no. Aquí estamos como que poniendo todo ese trauma y ese peso a la mujer. Y un día me puse a pensar y dije, ¿por qué no empiezo a trabajar a mi esposo para que yo tenga toda la libertad sin necesidad de pedir? Y no hablo de la despensa, no hablo del pago de la luz, hablo de que me quiero comprar un cacahuate que habla y cuesta $100 y lo quiero comprar y no tengo Porque por qué me pedirte gusta. permiso porque yo trabajo lo mismo que tú. Pero la sociedad se encargó de decir, ay, es que como mujeres le tenemos que pedir al marido porque él es y no sé por qué tenemos eso cuando deberíamos de ponerle la responsabilidad a ellos de que, no sé, la libertad. Y ahí estoy empezando a trabajar, chicas. Estoy empezando a trabajar por ahí. No sé cómo me vaya, pero les aviso. Mari. Fíjate, Eli, que ahorita que las estoy escuchando a todas, efectivamente nos enseñaron a ser responsables de lo que quisiéramos. O sea, si queríamos cierta ropa, ciertos zapatos, cierto maquillaje y papá o mamá no te lo podía dar, te decía, pues, ¿cómo lo vas a hacer, no? Y es cuando acudíamos a generar nuestros negocios, ¿no? Ya nos poníamos a vender dulces, nos poníamos a vender lo que se nos ocurriera, zapatos, ropa, lo que sea por tal de sacar dinero. Más sin embargo, creo que somos una generación, o capaz de que me equivoco y todavía siguen las generaciones así, que no nos enseñaron a pedir, que no nos enseñaron o venimos de familias en donde
si a nuestros mamás, tías, mujeres decían, es que hay carencias en las casas. Y no estoy hablando con relación a lujos de zapatos o cosas así que a lo mejor para otra gente puede ser banal, ¿no? O sea, había carencias de alimento, de necesidades básicas y tenían que salir pues a cubrir esa necesidad básica porque a lo mejor o no se lo podían arrimar o no alcanzaba porque tenían familia grande, entonces tenían que salir a lavar, planchar, cocinar ajeno, traer dinero extra. Entonces creo que nos vinieron a decir, ok, tus necesidades, esta generación tiene necesidades diferentes, pero pues para lograrlas tienes que salir a trabajar y cubrírtelas, ¿no? Y ahora que estamos en un ponte en paz y que tienes que disfrutar de no salir a producirlo, nos genera un conflicto existencial porque decimos, ya no lo puedo hacer. Y si yo voy y le digo a mi esposo, quiero esta bolsa de X marca, tenemos miedo que nos digan, pues no tengo, hazle no con esas palabras, hazle como quieras, pues es, ¿cómo te explico que Ahorita no no se tengo para puede. darte tu gusto? Ajá, exacto. Entonces, yo creo que ahí es donde entramos en es que si se lo pido, me lo va a negar. Entonces, para evitarme la negación, hacemos ese tipo de cosas. No sé tú qué opines, Carly. Justo eso, y no es tanto el entrar en el de no te lo doy, tú lo quieres, no te lo doy. No, o sea, sin ninguna discusión. No todos manejan en la misma economía donde si yo quiero el cacahuate me lo... No, a ver, espérate. Tienes prioridades. A ver, ya salió para la renta, ya salió para esto, ya salió para el otro. O sea, uno también es consciente y dice, o sea, yo por ejemplo sí soy de que, güey, es que me da todo. O sea, todavía le quiero pedir más, que perfectamente puede decir, me lo merezco y le chingo y soy, o sea, doy lo mejor de mí, ¿no? Pero yo creo que él también da lo mejor de él y ahí viene el chale y todavía le tengo que cargar otra cosa y todavía ahora le tengo que pedir esto. Y sin embargo es lo que te digo, no es que te lo va a negar o no es el entrar en el de si tú me lo pides ya no te lo doy o así, pero es también ser conscientes, o sea, de que exactamente estás acostumbrada a tú tener el control. Entonces, ahorita, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, yo no me meto en las finanzas y todas las finanzas las lleva a mi esposo. Entonces, ahí es donde digo, y si este mes estuvo fuerte, y si este mes, por ejemplo, ahorita que nos fuimos de viaje, digo, yo no sé si pagó de contado, yo no sé si sigue pagándolo, o sea, la verdad él agarró y me dijo, nos vamos y nos fuimos, ¿no? Pero es ahí cuando entra también el punto, ¿no? De que, a ver, se podrá, y justo el que te digan no, te va a partir, te va a partir. Sí, porque estás acostumbrada. Ajá. Yo en este caso no soy, o sea, pues como yo lo manejo las finanzas, no soy de pedir, pero sí desde este miedo viene el justificar de que, me sobró tantito de aquí, entonces voy a comprar esto. O sea, no lo puedo hacer con libertad al 100%, ¿sí? Tengo que justificar de que, me ahorré tantito aquí y por eso compré esto. O sea, por más que yo lo haga, existe ese miedo o ese ego, no sé qué sea, que no me deja hacerlo al 100% libre. Oye, por eso tan famoso es eso de que, ya pedí mis pedidos de Shane y los agarras a escondidas. No es porque no puedas, porque al final tú ya te lo compraste, al final ya lo pediste, al final ya lo pagaste, pero sientes como que la culpa de, no manches, me pedí un buen de ropa y aparte tengo un buen, o sea, es eso, es de decir, no puedo tener 20 zapatos porque ya tengo muchos y aparte ya me pedí otros 10, o sea, es cuando entras en creo que estoy, o sea, estoy bien, pues. Y si te dicen otros zapatos, es que tienes razón, pero si fuera tu dinero dirías, oye, es mi dinero, si me quise comprar 3 zapatos más, es mi dinero, y no tienes eso. El para derecho de poder reclamar. decir, exacto. ¿Quién más quería hablar? Creo que Ale. Y Osiris también. ¿Quieres hablar primero tú, Osiris? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Las escucho y de verdad que, o sea, encajo mucho con ustedes del miedo a pedir. Y les voy a poner el ejemplo del viaje.
O sea, el fin de semana estuve organizando con mi esposo cosas de las cosas que tenemos más adelante, y yo así como bien temerosa, así de: "Oye, amor, te quería decir que si voy a poder ir al viaje de mis amigas", y se me queda viendo y me dice: "¿Me estás preguntando que si te voy a dar permiso?". Y yo: "No, es que sí voy a poder ir". O sea, yo sí voy a ir. O sea, Sí pero el voy chiste es el presupuesto. sí voy a poder ir, sí No. voy a poder ir. Y dice: "Pues plantea mejor tu pregunta". Y yo: "Bueno, sí te vas a poder quedar con los niños esos días". Ya preparaste todo para quedarte con los niños, es la Esos pregunta, días, Osiris. y ya me dice: "A ver, échamelo para anotarlo en mi calendario", porque él es muy organizado, y dice: "A ver, ¿qué días?". Y ya le dije los días, y me dice: "Ay, qué padre, qué emoción". Y yo así como él diciendo: "Qué padre, qué emoción", y yo así como de: "Ay, ¿sí me lo va a pagar o no?". Y me dice: "Sí, sí, entonces nos tenemos que regresar antes de donde vamos, entonces sí". Pero ahí está esa parte de me da miedo. Y aunque él ya, o sea, no sé si a ustedes también sus esposos, pero creo a la mayoría sí, ¿no? Les dan extensión de sus tarjetas. Entonces, al principio a mí me daba miedo gastar. Era un miedo gastar porque yo decía, es que él va a ver el estado de cuenta y va a ver en qué gasté y va a ver esto. Y un día, o sea, se los juro que soy de las personas que se acaba la ropa, los zapatos y todo hasta que ya no dan una. Y un día, me quedé sin tenis porque solamente tenía un par, pero por decidiosa. Y yo le dije, es que ya no tengo tenis y no sé qué, yo haciéndome la de, ay, es que ya no tengo tenis y mis tenis se rompieron y no sé qué, que me da una santa regañada y me dice, ¿y para qué quieres la tarjeta? O sea, tienes las tiendas, tienes carro, tienes tarjeta, puedes ir y comprártelas, no esperes a que yo te lleve de la mano y te diga, escoge tus zapatos. Y fue como esa libertad de que empecé a entender y dije, o sea, si me está dando la libertad, ¿por qué tengo miedo a comprarme las cosas? Ujú. O sea, ¿por qué me da miedo? Y es algo que he trabajado, el miedo a pedir, el miedo a gastar, y a veces ya ahorita ya gasto y ya no le digo, ya nada más, o sea, ya él ya tampoco me dice, gastaste en esto, gastaste en el otro, él ya sabe como mis gastos y ya no me anda reclamando de gastaste tanto, gastaste esto. A veces sí ve algo como muy fuera de lo normal y ya me dice, oye, gastaste aquí o compraste aquí, y yo sí, ok, está bien. Sí, a él le hiciste paréntesis. Justo lo que dices, Osiris, nosotros, creo que nosotros como amas de casa, esposas que a lo mejor no trabajamos o no producimos dinero, incluso algunas esposas que trabajan, nosotras solitas hacemos que ellos sientan que nosotros tenemos que sentirnos con miedo, temerosas, penosas, porque nosotros los hacemos sentir así. Si nosotros pidiéramos las cosas, o no, más bien, dijéramos las cosas, no en modo exigente, pero en modo mi derecho. Independientemente, como bien dijo Carly, obviamente no vas a gastar en un gasto que los va a traer a los dos en un problema financiero. Estás consciente de que estás pidiendo, pero el hecho no está en pedir ni en exigir, sino en decir tu derecho y aclarar tu derecho. Este es mi dinero. Y te estoy diciendo, como me voy a ir con las chicas, ya preparaste lo de que vas a hacer con los niños. Por cierto, van a hacer tanto del avión, lo voy a agarrar de la tarjeta. No te estoy pidiendo, te estoy avisando. Creo que nosotras solitas hacemos el de, es que yo quiero, y creo que sin pensarlo, de una manera muy inconsciente, que es donde viene la creencia limitante de la que hablaba Ale, de la que me estoy refiriendo desde hace unas participaciones, es eso, que nosotros le estamos quitando el derecho al hombre de decir, no el derecho, la responsabilidad de decir, yo te doy, pídeme. No, no me das. Yo tomo de lo que los dos producimos, porque voy a retomar la palabra que dijo Ale. Mantenida es una palabra que igual y no demerita, porque yo quiero ser mantenida siempre y cuando no tenga que lavar los trastes, tenga sirvienta, tenga chofer, tenga cocinera, tenga quien me vaya a hacer las compras. Eso es ser mantenida. Cuando yo no tengo ningún tipo de responsabilidad, ni de lavarle, ni coserle, ni llevarle, ni nada, nomás estar presentable, hermosa, preciosa, Ujú. estudiar miles de cosas, pintura, café con mis amigas, golf, lo que yo quiera. Eso es ser mantenida. Nosotros de alguna manera No no lo somos somos así. porque somos las encargadas de tener levantado el hogar que tenemos, y muchas de las que estamos aquí y muchas de las que nos escuchan tienen hijos. Se hacen cargo no solo de ellas mismas, se hacen cargo hasta de 4 o 5 personas. Entonces, ser mantenida, que quede bien en claro, nosotros no recibimos un salario. Entonces, yo estoy trabajando sin salario.
y mi salario es el Ujú. que entra por la cartera de mi esposo. Entonces, yo no tengo por qué pedirle a mi salario que me dé para los tenis que me gustaron. Y yo las invito a que empecemos a quitar esa creencia y empezar a trabajarlos desde el de, no te pido, me das, Mm, o sea, no te pido, los voy a gastar. Porque No me te los pido, merezco. porque son míos. Es que ni Ujú, siquiera sí. es el merecer más, es mío, No, es es lo que que he dado. sí es. Cada que te doy, Por eso te digo, es que viste, sí te los mereces también, porque como tú bueno, misma lo acabas de decir, me sí, merezco, okey, no me pagas quincenal. Habrá mujeres ajá, que sí no, yo les pagan y les dicen: "Ten, aquí está y esto es para ti, por todo lo que haces", pero habemos unas que, o sea, no nos llegan así con nuestro chequecito y tenemos que decir: ajá, "¿Sabes qué? Me lo merezco", ¿por qué? Porque yo soy la que te lavo, yo soy la que te manda de lonche, yo soy la que te plancho, yo soy la que te porque limpio. estás haciendo Entonces, trabajo. si no quieres que Ujú. haga eso, pues contrata a alguien que lo haga y pues yo me voy a Si te pido porque se supone que no trabajo. Ajá. Sí, o sea, es que creo que nosotros sin querer estamos, y es uno de los derechos que debemos de tener más en cuenta, el derecho a decidir qué queremos y no queremos. Ya decidimos ser amas de casa, ya decidimos prestar nuestros servicios a levantar un hogar, a llevar un hogar. El hecho de que él se levante todos los días y vaya a trabajar no demerita el hecho de que yo me levante y tenga que ser costurera, cocinera, ama de llaves, psicóloga, enfermera, maestra cuando les das, haces las tareas con los niños, no demerita nada eso. Al Mm, contrario, es un sueldo que nos estamos expuestas a e implícitamente ser las que levantan el hogar y no solo el hogar, su trabajo de ellos, porque ellos se olvidan totalmente de si el calzón está limpio o está sucio. no, y no No sé con si eso, entiendes. ¿eh? Sí, y no nada más con eso, ¿eh? Porque también nos sumamos a socializar. O sea, quien la que empieza a hacer la vida social, somos nosotras. Y ya ellos los jalamos y decimos: "Ay, conocimos a la nueva vecina o al nuevo vecino, fui a tal lado y conocí a estas personas", y ellos nada más llegan muy conchas a decir: "Presente, yo soy el esposo de la señorita fulanita de tal y me dedico a hacer eso", pero el trabajo previo nos lo aventamos nosotras también. Todo. A ver, Ferny, sorry, Voy a Ali, hablar Ale, porque ¿por qué? Ya alcé mi cosito como 6 veces. A perdóname, ver, ya andamos muy intensas. primero, estadísticamente el trabajo de hogar y cuidados no remunerado solo en México, no en el mundo, en México equivale a 8.4 billones de pesos anuales, representando entre el 23.9% y el 26.3% del PIB nacional en 2004-2025. Labor realizada mayoritariamente por mujeres. Las mujeres aportan el 71.5% de este valor. Si se remunerara, sin embargo, las mujeres recibirían unos 7,240 pesos mensuales versus 30,040 pesos por hombres. Esto salió de un análisis que hizo el economista, pueden buscarlo, está en el video en YouTube. Entonces, pueden verificar estos datos en diferentes fuentes, o sea, hay muchos estudios que hablan acerca de esto que mencionan Eli y Mari, que es, o sea, que al final el trabajo del hogar es un trabajo no remunerado, o sea, y si se remunerara, en realidad, pues sería todo este dinero. Fer, tú ibas a hacer un paréntesis y luego ya yo hago mi intervención porque voy a tardar. Fer. Sí, lo que dice María es muy cierto de esto de la vida social. Yo conozco 2 casos muy cercanos en que el hombre lo hizo la mujer, o sea, la mujer fue la que te presento a fulanito y de aquí agarra el primer trabajo y te presto mi coche para que vayas a trabajar y los hacen y luego las dejan por alguien más Las del joven. proceso. No, o sea, son 2 casos muy cercanos que tengo que digo, no manches, o sea, literal la mujer lo hizo lo que es y ya que lo tiene todo, las terminan dejando, digo, no manches. Ujú. Es Ya, triste, bueno, perdón, ¿qué dijiste, Mari? que es triste, pero sí. Sí, bueno, es que ya se me olvidaron las cosas que iba a decir. Bueno, no, a ver, no se me han olvidado, pero a ver si no me revuelvo. Si me revuelvo, amigas, me dicen, no te entendí y retomamos. Pero, o sea, siento que me gustaría empezar con tips que a mí me han funcionado y que a lo mejor alguna más le podrían funcionar. Yo al inicio también me sentía muy incómoda y no lograba como poner en palabras como, a ver, ¿por qué me siento incómoda pidiéndole dinero si los dos hemos hablado que esto es nuestro en voz alta, ¿no? Y entonces llegué a la conclusión
de que era porque no estaba involucrada en las finanzas. No tenía idea de qué pasaba en las finanzas de mi hogar y entonces obviamente, como dice Carly, yo decía como, no manches, o sea, yo veo que estamos apenas amueblando la casa porque cuando llegamos pues no teníamos muchos muebles, mucho nada, y entonces yo decía, ¿cómo voy a estar pidiendo cosas si ahorita hay muchos gastos? Y entonces la respuesta a eso fue como, ¿eso cómo se quita? Informándome. O sea, tengo que saber qué está pasando con las finanzas de mi casa, aunque todos los pagos los haga Carlos, porque es más fácil, porque todo está domiciliado a sus tarjetas, o sea, pero aún así fue como, de hecho me acuerdo que empecé a decirle como, oye, yo quiero pagar el coche, o quiero empezar a hacer el súper yo, ¿no? O sea, como, y él como que me decía, pero ¿para qué? Y yo, porque quiero saber qué pasa con el dinero. Y entonces llegamos como a otra conclusión que fue, bueno, quizá no tengo que yo hacer los pagos porque al final las tarjetas están a su nombre y todo le llega a su correo. Entonces encontramos una aplicación. La aplicación se llama Rocket Money. Y hay varias aplicaciones como esa, pero fue la que más nos gustó, que básicamente lo que hace es que en la aplicación están como linkeadas todas tus cuentas y entonces te llegan como cuáles son los pagos que haces y cuál es el ingreso. Entonces le llega como su salario, 5 pesos, ¿no? Y después van llegando como los cargos. 50 centavos se fueron al coche, 50 centavos se gastaron en el súper, 20 centavos se gastaron en esta comida. Y además la aplicación te permite dividirlo en presupuestos. Y los presupuestos para mí han resultado muy reveladores porque cada quien tiene como su budget, ¿no? 3 centavos para Carlos, 3 centavos para Ale, 3 centavos para la casa. Y entonces cada quien ya sabe que ese es su límite. Si yo me quiero gastar mis 3 centavos en un cacahuate que habla, date. Si te alcanza, pues date con eso, ¿no? Y lo mismo como que empezamos a hablar acerca de los bonos, ¿no? Si va a llegar un dinero extra, ese dinero extra es para los dos, ¿no? Entonces vamos a dividirlo en mitades. O preferimos algo de la casa, entonces como que compramos algo de la casa, pero sí de lo que me di cuenta después de varios años fue que era importante como que yo estuviera enterada de qué estaba pasando, como qué tanto ya habíamos pagado del coche, todavía estábamos pagando la lavadora y el refri o ya se había terminado de pagar, cómo van las tarjetas, cómo funcionan, ¿no? O sea, aunque yo no las manejara, entender en qué estaba empleado el dinero, cuánto estábamos ahorrando, me sirvió mucho. Y también el tener un presupuesto asignado, Mari, ahorita me ayudó a decir como, ese es mi salario. Y de hecho, algo que no he hecho, pero sí he visto que recomiendan mucho, es que abras tu cuenta a tu nombre para que literalmente ese que es tu presupuesto te lo puedan transferir, porque algo que me sigue pasando, por ejemplo, es que aunque yo sé que tengo mi presupuesto personal para gastármelo en lo que yo quiera, hay cosas que me dan pena o a veces de ahí sale para el regalo del cumpleaños del esposo y yo digo como no quiero que vea que le compré de regalo, ¿no? Entonces, una cosa que implementé fue que lo sacáramos en efectivo y lo guardaba en un sobrecito, que no tengo por aquí, pero lo puedes dividir como por categorías. Y entonces yo tenía el dinero en efectivo, pero pues casi todo lo pagas con tarjeta, entonces era difícil. Pero también me han recomendado mucho que abras tu cuenta propia y que ahí te deposite tu esposo como... Y como son esposos, justamente no hay problema, o sea, como con Hacienda de aquí, con el IRS o así, no hay problema porque justamente es como, pues es mi semana o mi quincena de mi esposo, me lo está dando mi esposo. Entonces, eso fue lo que pensé. Pensé en otras cosas, pero Mari, cuéntanos y si pienso en otra cosa me dice. Está apagado tu micrófono. Perdón, fíjate que lo que tú dices, hay hombres que se prestan a eso, pero hay otros hombres que son muy, muy, muy celosos con esa información. Por más que tú quisieras saber y demás y te quieran hacer parte de eso. Pero creo que hay que generar como que cierta comunicación para esa clase de hombres que son muy celosos con la información. No porque a lo mejor no te quieran dar o lo que tú quieras, ¿no? O porque a lo mejor son muy celosos y dicen, es que yo no quiero que sepas cuánto gano. Y es válido, ¿no? Porque yo solamente quiero saber que tú sepas o que tú creas que sepas que están cubiertas todas las necesidades y si necesitas más, pues me lo pides y vemos cómo le hacemos, ¿no? O a lo mejor sí estoy dispuesto a ofrecer. Pero sí sería importante que nosotras como mujeres empecemos a generar cierta comunicación a esa clase de personas, porque Dios no lo quiera, ellos llegan a faltar. Y el día que faltan, ahí es donde tú dices, caray,
¿cómo que todo esto se pagaba? ¿Y de dónde voy a sacar? ¿Y de dónde? O sea, sí me daba una vida de reina y lo que tú quieras, yo no me pedía y él no me daba explicaciones porque él no quería que yo supiera cuánto ganaba. Y que tú dices, chin, en esto llegaba la luz, en esto se pagaba de renta, en esto, y yo creo que te vuelves loca y, no, y es, bueno, yo creo que si a mí me pasara, yo diría, ay, Dios mío, ¿y ahora de dónde voy a sacar el dinero para mantener, o sea, la clase de vida, ¿no? Y ya cuando entras en el rol, tú dices, y que sabes cuáles son los presupuestos y demás, tú dices, bueno, a ver, ¿qué pasaría si algún día me llega a faltar? Ah, pues le quito aquí, esto ya no necesito, esto, lo otro, y bla, bla, bla. Pero porque ya conoces, pero mientras no conoces, o sea, ya no es prácticamente por dime cuánto ganas porque necesito saber, o sea, no es, ¿sabes qué? Te agradezco de corazón todo lo que me das, lo disfruto mucho, pero creo que sí sería importante, a lo mejor no que me lo enseñes al 100% si tú no quieres, pero por lo menos dame una noción para el día que no estés y llegues a faltar, ¿qué voy a hacer? ¿No? A ver, chicas, ¿quién quiere primero? Fer con el paréntesis y luego... Pauli no ha hablado. Yo les cedo a Ah, Pauli. Gracias, chicas. Y también con lo que dices, Mari, también decirle a él todo lo que tú necesitas y todo lo que tú gastas, porque en mi caso, pues es un tema grande, ¿verdad? Entonces, sí, entonces decirle, ajá, ok, me vas a mantener, ahora tú vas a pagar, bueno, yo gasto tanto a la quincena en zapatos, gasto tanto a la quincena en maquillaje, porque en la quincena no gastamos todo el maquillaje del mundo, sino a la quincena algo que se va reponiendo. Gasto tanto a la quincena en uñas. Gasto cada 6 meses el pelo. Gasto cada 6 meses la ropa interior o cada 4 meses. Cada quincena yo voy al cine 1 o 2 veces por semana. Voy, cada quincena salgo una vez a un restaurante, o 2, o 5, o 10, o las que salgas. Entonces también, y gasto en mi perro. O sea, decirle, y la joyería, sea fantasía o sea joyería cara, o sea, joyería buena, al fin es un gasto, ¿verdad? Que vas a hacer, porque a veces, te gusta algo de fantasía, lo compras, pero a veces quieres unos aretes o que te hizo daño o una cadenita, lo vas a ocupar. Entonces, y el plan del teléfono es tanto, la bolsa. Entonces, también comunicarle lo que uno necesita y uno gasta a la quincena para que entonces ellos también digan, no, entonces no te puedo dar esta vida, mi reina, next. O sea, tú y el yo, siguiente. Gracias por participar. fui con alguien más económica, pero sí avisarle también, porque tú también tienes o sea, no muchos gastos de dioki, sino tú tienes necesidades que tú, por ejemplo, en todos nuestros casos, nosotros teníamos necesidades que nosotros ya teníamos solventadas y que ahora ellos la tienen que solventar, entonces también tienen que ser conscientes de eso. Esa era mi participación. Había levantado su cosito Fer y Eli y... Sí. El mío era un Ale. paréntesis de lo que decía Mari, de los hombres que son celosos con la información. Así, yo creo que tiene mucho que ver con el contexto. O sea, en el contexto que estamos nosotras, yo creo que no puede haber esos celos porque estamos viviendo bajo un mismo presupuesto. O sea, yo conozco a una pareja de un matrimonio en el que sí, ninguno de los dos sabe cuánto gana el otro. Uno paga la luz, el otro paga el gas y cada quien sus gastos, pero los dos tienen la oportunidad de trabajar. En el contexto en el que nosotros estamos, yo creo que no puede haber esos celos. O sea, debe de haber alguna manera para llegar a obtener la información como lo comentó Ale o como yo que lo tengo totalmente transparente, pero sí, no creo que en este contexto se pueda llegar a una buena comunicación, una buena relación con todas las finanzas en oculto. Y lo otro era por lo que decías de cuando faltaba la otra persona. En mi caso, cuando estuvo con mi padrastro, ella no sabía absolutamente nada de las finanzas, a tal punto que cuando él falleció y se metieron a la casa, ella no tenía ni las contraseñas de las cajas fuertes y la tenían amenazada de que danos la contraseña y mi mamá no sabía ni las contraseñas. O sea, a ese punto de riesgo llegó porque no tenía información de absolutamente nada. Y yo creo que sí es algo que siempre se tiene que saber, y luego llegó a malbaratar un montón de cosas porque ni sabía lo que mi papá tenía, o sea, bueno, mi padrastro. Entonces sí, yo creo que sí es información delicada que sí se tiene que compartir
sí o sí, hay que encontrar la manera. Sí, porque el que sufre después es el que se queda. Así Y es. hazle como puedas y Oigan, tú así. y rescatando la pregunta de Ale, que ya nos extendimos un chorro, yo opino que haya segunda parte porque hay muchísimos Este derechos era de el los bloque que 1 queda. de 4, amigas. Ajá, yo sé Ah, que caray. Ah, pero caray. yo sí quiero rescatar, yo creo que hemos de 3 puntos que quiero que me digan si estoy mal o estoy bien en lo que estoy escuchando. Y tomando en cuenta hablando de las creencias limitantes que heredamos por generaciones, que era la pregunta de la que partíamos con Ale, creo que para justamente empezar a romper esos patrones de creencias y vivir de veras y respetar y valorar nuestra libertad por la que tanto se luchó en algún momento y que no se vea frenada porque volvemos como a estar bajo un yugo de es que tengo que pedir o vivir bajo el miedo de Ujú. no recibir lo que mereces si quieres, se tendrían que empezar a romper. Primero, tienes sí o sí estar activa, consciente de las finanzas que hay en pareja. O sea, eso sería como uno de los patrones, porque muchas veces lo dejamos en las manos de yo me hago cargo de la casa y tú te haces cargo de eso. Y es muy peligroso porque es verdad. O sea, cuando tú no tienes esa conciencia y conocimiento, ¿cómo vas a exigir o cómo vas a promover o cómo vas a usar? Nada más digo ya las 3 ideas, sale y te paso paréntesis, ¿sale? Y la otra sería tener siempre un plan B, chicas. Yo creo que eso es sí o sí, independientemente de marido, no marido, que se va, que se desfallece, que ya se enamoró, que lo que sea que pase, un plan B. ¿Y cuál es ese plan B? Te casaste y sigues teniendo tus miembros, tu cerebro, tienes amigos, tienes familia y aunque no tuvieras este apoyo, siempre vas a poder salir adelante. Entonces, nunca cerrarte si me quedo así, o sea, si él se va o algo pasa, ¿qué va a pasar Ujú. conmigo? Siempre tener un plan B y ese plan B empieza a tener un ahorro tuyo. Eso sí, y no ahorro para, ay, porque me tengo ganas de pedirme más cosas en Amazon o porque van a venir mis amigas. No, ese ahorro que es intocable hasta para ti. Siempre tener un plan B y el otro sería hablar de plan a futuro justamente con tu esposo, porque al final del día las finanzas son de ambos. ¿Y con esto a qué me refiero? Seguro de vida. Empiecen a sacar seguros de vida, seguros de trabajo. ¿Qué va a pasar si nos divorciamos? ¿Qué va a pasar si tú algo te pasa? Si yo algo me pasa, que Dios no lo quiera, toco madera. Esas cosas, esos temas, chicas, de verdad, para de verdad honrar lo que nuestros antecesoras pelearon por nuestra libertad de decisión, por nuestra libertad financiera, sí tendríamos que ahorrar desde el matrimonio, porque por eso se usa mucho la palabra mantenida, porque tú ya te olvidas de todo y tú nomás estás para hacer de comer y para lavar la ropa. No, seguimos siendo Ujú. partícipes activas de qué se compra, en qué se gasta, en qué se invierte y qué va a pasar después si tú y yo ya no estamos juntos. Y con eso van también los hijos. Entonces, eso yo sería lo que rescataría y ya sería como lo que quería yo, nada más. Ale, comentar. Ya me salieron 3 paréntesis. Así. De lo lo primero que dijiste era como esta parte de ellos luego se hacen cargo como de las finanzas, de resolver estas cosas y nosotros del hogar. Me hiciste pensar ya sé que es una de las cosas que a mí me genera mucha culpa. O sea, en mi casa, Carlos y yo también tenemos el acuerdo de la casa la llevamos los dos. Él también cocina, él también limpia la casa, él también lava y dobla ropa, ¿no? Y la verdad es que a mí sí me entra mucho pero yo no trabajo, ¿no? O sea, y también al mismo tiempo hemos platicado mucho no, pero gracias a eso pude escribir un libro. Gracias a eso puedo tomar talleres que me siguen profesionalizando y que cuando yo quiera volver a la vida laboral, voy a poder tener con qué defenderme. Gracias a eso puedo tener un podcast en el cual estoy desarrollando mis habilidades de comunidad, estoy generando una comunidad de mujeres con las que me siento identificada, me siento acompañada, me siento menos sola. Y eso claro que requiere de tiempo. Y eso claro que aunque no me paguen, requiere de trabajo, esfuerzo, organización, o sea, Y entonces yo sé que el día de mañana, que ya pueda trabajar haciendo changuitos, manifiesten conmigo, por favor, para todas mis reales también, para las que quieran, porque también muy respetable si alguien no quiere regresar a la vida laboral. Qué chido que estar en casa sea algo que te llena. Siento que eso también es algo muy padre, que las posibilidades por las cuales otras mujeres lucharon
no es que ahora sean tu obligación, sino más bien es justo que tengas oportunidad de que si eso es lo que quieres decidir, date, eso decide, ¿no? Pero bueno, regresando a mi culpa, o sea, yo decía como es que me sentía muy culpable porque si así él también hace todas estas cosas, ¿cómo yo voy a pedir más, no? Y pues no, chicas, también hay que trabajar eso porque ya después en las pláticas, justo como que él me decía también como, a ver, pero es que también para ti implica sacrificios. O sea, sacrificio de, justo ahorita yo ya tengo una brecha laboral con él de 5 años en el que él ha estado creciendo y yo no. Y aunque no es una competencia, es una realidad. O sea, esa es una realidad en la cual estamos inmersas, yo creo que todas nosotras o la mayoría. Y que claro que una forma también como de retribución es, bueno, entonces yo también apoyo estas otras cosas que te están haciendo crecer a ti profesionalmente y si necesitas tiempo, pues entonces yo también me voy a dar el tiempo de cocinar, hacer qué hacer, etcétera. Y ahora también creo que me gusta mucho que varias mencionaron que es importante el contexto. Creo que no todos los contextos permiten eso. O sea, hay trabajos, por ejemplo, mi esposo trabaja, si quisiera podía trabajar todos los días desde casa, ¿no? Y al menos 3 días se queda en casa, trabaja de 9 a 5, o sea, casi no le toca como horas extras, no le cambian los horarios. Y creo que no todos los trabajos son así. Hay veces que la disponibilidad de tiempo, de horarios o la cualidad de los trabajos no permite eso y entonces también por eso es muy importante como platicarlo. Pero creo que justo yo me quedaría como con esta parte de aprender a comunicar lo que quiero, lo que espero, lo que necesito y también invitar a nuestras parejas, porque creo que a los hombres muchas veces se les dice como, tú no puedes necesitar cosas, tú no puedes sentir, tú no te puedes sentir presionado, no puedes llorar, no, bla, bla, bla. Y me gustó mucho eso que mencionaba Carly, como de, o sea, si yo no sé o si yo vi que hubo muchos gastos, no le quiero meter más presión a estas otras cosas. Me parece que esta empatía también puede aplicar como a preguntarle, ¿no? Como, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo van las finanzas? ¿Qué onda te preocupa esto o no? Y como también abrirles esta puerta para que ellos puedan vulnerarse si así lo quieren, ¿no? Y decirnos como que qué les cuesta trabajo o qué los está angustiando respecto a las finanzas también. Entonces, para el cierre, chicas, yo creo que sí va a tener que haber parte 2, 3 y 4, porque solo llegamos al bloque 1 y ya vamos más de 1 hora. Entonces, muchas de las cosas que hoy hacemos con naturalidad fueron luchas no visibilizadas de otras mujeres o quizás sí las vimos, como varias contaron de sus mamás, de sus abuelas, de sus tías. Ser mujer real en 2026 no es solo avanzar, sino honrar y cuestionar y seguir ampliando esos espacios de oportunidades. No para que las personas tengan que hacer así su vida, sino más bien para que tengan la posibilidad de elegir. Y pues me gustaría que cada una compartiera qué cosa haces hoy que antes habría sido imposible y que todavía sientes que falta por conquistar. Algo así como lo que estuvimos platicando de hoy puedo decidir sobre mis finanzas, pero la neta todavía me falta conquistar, decir, este dinero claro que también es mío porque yo trabajo en mi casa, porque yo aporto esto, esto y esto, y porque también estuve dispuesta a renunciar a mis sueños o a seguir creciendo profesionalmente para apoyar el sueño profesional de mi pareja. Algo así, pero de otras cosas, cuéntenos, chicas, para el cierre y si también quieren agregar alguna otra cosa antes de irnos, es el momento. ¿Fer? Ale, esta Carly había hecho Ah, paréntesis. perdón, Carly, no te vi. Carly, Carly, continúa, ya se me olvidó. no, Carly, perdóname. Bueno, yo para cerrar diría que hoy puedo elegir estar en casa porque para mí fue una elección que para muchas antes pudo no haberlo sido. Hoy puedo elegir estoy en casa pero creo que todavía estoy trabajando en que eso sea absolutamente todo para mí, o sea, no estar pensando en que tengo una carrera y que la tengo que aprovechar y que necesito hacerle honor a mi mamá que me la pagó y así, o sea, como todas esas ideas necesito calmarlas para poder disfrutar el que hoy puedo estar en casa y el no saber hasta cuándo. Pauli. Ya, iba a agarrar mi cosito. Pues, ay, a mí se me hace difícil de contestar esa pregunta, pero pues creo que más que responder la pregunta, a lo mejor yo daría un tip de que siempre trates de hacer tu ahorro, aunque sea de poquito, porque la verdad es que uno nunca sabe. No estás esperando que el marido se vaya o que te deje o que te abandone o que lo que sea, sino pueden pasar un millón de circunstancias
que alguna enfermedad, alguna incapacidad, porque a veces no pensamos en eso y que puede haber alguna incapacidad de parte del marido. Yo digo, ay, yo que no, que nunca le falte un dedo a este, ni una uña, ni nada, porque pues es su material de trabajo, sus manos. Entonces digo, que no le falte, que no le falte, para Sin que él albur, ¿verdad? Sin siga. albur. No, que él siga sin albur. Que él siga generando. Sí, digo, que no le falte un dedo, que no se moche un dedo ahí cortando algo en la cocina, porque es lo que nos da de comer. Y luego yo pienso en sus ojos, créanme, yo digo, ay, no, hay que cuidarle los ojos, y a veces lo ataco de zanahoria para cuidar sus ojos porque, porque él está todo el día en la pantalla, o sea, son de 8 a 5, está en la pantalla. Y pues sí él usa lentes y tiene, o sea, ha ido avanzando tiene miopía y astigmatismo, y en un ojo tiene los dos. Entonces yo digo, no, hay que cuidarle sus ojitos porque tiene que generar, sí, pensar en cuidarlo más allá de todo el amor, ¿no? Cuidarlo integralmente, pero también, o sea, y nosotros hacer un pequeño ahorro de lo que podamos para esas emergencias, que Dios no lo quiera, que no le pase a nadie de los maridos del mundo, pero es que hay posibilidades, ¿verdad? Que hay posibilidades de que eso pase, entonces generar nosotros ahí un ahorrito para estar aseguradas. Eso sería como que... Yo me imaginé el menú de Pablo cuando se acuerda de lo de la zanahoria, de que de desayuno jugo de zanahoria, de comida crema de zanahoria, para la cena unos taquitos con zanahoria, como de que no. Sí, así es. ¿Tú qué piensas, Carly, para cerrar? Yo celebro mucho la libertad de expresión, de poder decir, hoy quiero pintarme el cabello de rosa, o mañana me lo pinto de morado, me gustan los tatuajes, me gustan las perforaciones, sin que ahora ya no se escucha tanto el de que, ay, no me aceptaron en un trabajo porque traigo tatuajes. Ya no es tan castigado todo eso de la imagen y bueno, por lo que yo veo aquí en Estados Unidos, eres muy libre de poder ir hasta en Crocs al trabajo. Entonces, eso yo lo celebro mucho porque al final es parte de tu personalidad y algo que las mujeres ahora podemos ser quien queremos ser. Es parte de eso, vestirte, ponerte, pintarte lo que quieras y ya no es tan juzgado. Eso yo lo celebro mucho. Ale. Bravo, Carly. ¿Hiciste paréntesis, ve? No. Fueron aplausos. Yo ahorita que habló Carly me acordé de algo que mencioné al inicio, que creo que va a ser lo que voy a mencionar. Una cosa que hacemos con naturalidad es ir a pedir el trabajo que queramos, pero siento que todavía hay un techo de cristal porque la neta es que todavía a mí en mi trabajo sí me preguntaron como, oye, ¿y estás casado? ¿Y te piensas casar? ¿Y si te casas vas a querer tener hijos o no vas a querer tener hijos? Se me hizo súper invasivo, pero además se me hizo como muy sexista porque a un hombre no le preguntan eso, ¿no? Y me acuerdo que yo lo compartí muy indignada en una plática con amigos y me indigné más porque un güey, porque no lo puedo llamar de otra forma, literalmente me dijo como, pero es que eso es una realidad, eso es un gasto para una empresa. Y yo, no mames, tienes mi edad. O sea, como que, y además el güey era también, o sea, como que trabajaba, ya no me acuerdo en qué trabajaba, pero, o sea, yo me acuerdo que cuando me dijo eso me enojé mucho, o sea, como que dije como, no, y pues al parecer, como nuestra generación sigue pensando esas, pues va a seguir así. Entonces, creo que sí, como lo relaciono con lo que Carly nos dijo, como de que ella tenía muchas ganas de ciertos trabajos y que justo por este hecho de haber decidido también ser mamá, pues esas puertas en realidad dicen que sí están abiertas, pero no es cierto. No es cierto, todavía falta mucho como para que eso sea real. Mari. A mí me gustó que Pauli dijera que contestarte tu pregunta iba a ser muy difícil, pero nos hizo reír y la verdad, ella muy sincera, platicándonos qué tan difícil iba a ser responder la pregunta. Pero bueno, con relación también a tu molestia, Ale, tristemente sí somos un gasto para la empresa y por unos perdemos todos. Ya no quiero ponerle género, pero por unos perdemos todos, porque hay muchas mujeres que efectivamente consiguen trabajo a la semana, se casan y dicen, pues ya me voy porque que me van a mantener, ¿no? Pero bueno, ese es agua de otro pozo y en otro tema, pero sí, yo también los discursos y me daba mucho coraje, o sea, yo también era de esas personas, o sea, porque sí te da coraje, pero bueno, ese es otra agua de otro pozo. Yo lo que sí celebro en este momento es que actualmente al día de hoy
cuento con una pareja que me dice, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú te puedes poner lo que tú quieras y no me anda diciendo, así te vas a ir vestida al templo, aunque yo quiera ir de cachetero. Al contrario, mi mamá es la que me dice, ¿a poco tu marido te deja salir así? Y yo, ay, mamá, si te Él me quieres lo regaló, mamá. Él me regaló este. con su dinero me lo fui y me lo compré. Entonces son una de las cosas que celebro, contar con una pareja en esa situación y yo también estoy como Pauli, ¿no? Siempre ahí cuidándolo, encomendándolo y diciéndole, Diosito, por favor, cuídamelo. Yo sé que es medio despistado mi marido, pero todavía lo queremos, todavía lo queremos. También, yo soy del Team Pauli, que lo anda cuidando ahí, que sus juguitos, que coma su sopa y que no se le suba el colesterol, los triglicéridos, el azúcar y demás. A ver, Aquí ya dándonos tips de cómo cuidar al marido, para que la entrada de dinero no se nos acabe, la minita de oro. No, no es cierto. Yo creo que esa parte la parte de justo que no se habla, ¿no? La implícita, de cómo nos hacemos cargo de otro ser humano, y eso no ujú, se puede costear, no se puede valorar en un tabulador salarial. Yo me quedo con justamente que debemos honrar a estas mujeres que han luchado, desde hace tiempo. Creo que no sé exactamente en qué año, fue cuando se liberó el derecho a que la mujer puede trabajar en donde quiera, y sigue habiendo de todos modos una brecha generacional. Y mencionando lo que dice Ale y Mari, justamente eso, Mari, el gasto que le genera la empresa a la mujer con hijos que está embarazada y pide sus días es porque siguen habiendo, las regulaciones no toman en cuenta que una mujer puede ser el CEO de una empresa y por ende entonces genera un gasto extra. Si ellos tuvieran ya un plan y estrategia, retomando en cuenta que un CEO puede ser una mujer, esto no les llevaría a ninguna pérdida porque ya tendrían el antecedente de cómo manejar o maniobrar las cosas. Pero pues dicen es que los hombres no nos dan esos problemas, entonces sigue basándose todo la estrategia laboral en lo que las necesidades del hombre. Y creo que con esto yo pediría, no pido, exijo como mujer que se haga una segunda parte. Creo que hay varios derechos. Hoy hablamos, creo que se habló más sobre el derecho a trabajar, no trabajar, el derecho Finanzas. de cómo finanzas. manejas tus finanzas, al decidir si te... Y yo creo que hay muchísimos otros derechos de los que estaría muy padre hablar, como el derecho de ahora hasta decidir qué me pongo, cómo me veo, no tengo por qué verme. Recuerdo que en los 50, había y lo voy a compartir, lo voy a compartir para que lo tengan ahí los reales. Tengo el manifiesto de 1940 o 1930 de cómo debían de ser las educadoras. Chicas, un manifiesto que horrorizaría en este momento a miles y miles de personas, porque es literal, no podían ni fumar en público, no podían pintarse los labios de rojo, no podían casarse, no, o sea, es un manifiesto como de 150, no sé si Pauli tú lo has visto o alguien más lo ha visto, y es un manifiesto que fue firmado por presidentes, gobernadores y secretarios de educación en 1940. Una cosa que yo digo, y curiosamente hay mujeres que a la fecha defienden esas cosas, porque según esto el libertinaje ya llegó. Entonces, sí es un tema bien interesante. A mí me gustaría volver a retomar estos derechos, Ale, y ojalá que nos pudieras armar otro episodio en otro momento. Pero por lo pronto, pues yo me quedo con el de honremos los derechos que nos ha otorgado las mujeres que han peleado, con anterioridad. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a honrar? No haciendo lo que ellas dicen, haciendo lo que ellas han peleado, tener el derecho a decidir qué queremos y qué no queremos. Y si no lo quiere alguien o no, o lo que haya decidido la otra mujer, no juzguemos. Cada Ujú. quien decide cómo vivir, porque eso también se ha dado mucho de, ay, es que ahora las mujeres, ¿cómo es posible que te quieras casar si ya tenemos derecho a trabajar? Pues no quiero trabajar, ¿y qué tiene? Ahí viene el respeto, respeta que yo tengo el derecho a elegir como tú tienes derecho a elegir. Ya me quedaría con eso. Muchas Gracias. gracias, Eli. Amamos. Te propongo que justo traigas como una sinopsis de ese manifiesto. Yo voy a traer el manifiesto de la buena esposa. A mi mamá y a mis abuelas todavía les tocó que eso les enseñaran en la escuela, de Fíjate. y me acuerdo de uno perfecto que era como, cuando llegue tu esposo,
no le compartas tus problemas porque nada es importante ni se compara con los problemas que él tiene en el trabajo. Y yo, Sí, los leemos los y los hijos que quemamos. chinguen a su madre, ¿no? O sea, perdón. Pero el punto es que hay muchos de esos manifiestos y también se los enseñaban en la Sí, escuela. es un horrorizante cómo en ese tiempo, de verdad, el poder sobre la mujer se ejercía a diestra y siniestra. Sí, yo digo que los leamos y los quememos, como un acto de rebeldía. Ponen las alarmas de sus casas. Quiten las alarmas. Oye, Carly, ¿no te acordaste de tu paréntesis? ¿Algo que más que quieras decir antes de cerrar? Nada más me acuerdo, ay, es que no me acuerdo lo que tú dijiste. Yo me acuerdo lo que iba a decir, que comentabas de los hombres, de las compartir sus finanzas. Y yo iba a decir que yo soy la rebelde que no me quiero enterar porque digo, ¿y para qué? Entonces creo que sí es bueno, porque ya, o sea, escuchando, digo, pues es que sí es cierto, o sea, en algún momento algo pasa, yo estoy perdida, ¿no? Porque él sí me ha dicho de que no, o sea, me ha invitado a saber cuáles son sus gastos y yo, no, pues a mí nada más dame mi mesada a la semana, me alcanza perfecto, o sea, un gasto más si te lo voy a pedir, pero con lo que me das me alcanza para mis gustos, pues, a lo mejor no para algo caro, pero sí para mis gustos y aparte para cosas, y luego yo digo, pues si yo ando bien cómoda, ¿yo por qué me quiero enterar de todos sus Bueno, gastos? toma tu proceso. Pero sí, es bueno, ¿no? Yo creo que, o sea, escuchándolas digo, sí es cierto, o sea, es parte de poder hasta yo decir, ¿sabes qué? Mira, ya vi que te sobró tanto, échale porque me hace falta esto. Entonces, No, para las ¿sabes qué, Carly? vacaciones del año que es viene. ganar, no le pido, si no le sobró, o le pido si le sobró. Exacto, no, y además siento que pero eso que dices, Carly, es bien valioso. O sea, que identifiquemos también como, claro que hay cosas que de reproducir de esto que nos enseñaron o así, que son más cómodas. O sea, que creo que eso podría venir en la segunda parte. O sea, como también ser genuinas y honestas de, claro que hay cosas que te enseña el patriarcado que sí pueden ser muy cómodas. O sea, que sí pueden Sí. ser muy de, ay, qué rico estar aquí. Pero también siento que está chido que justo dices esto de, pero también pueden ser pegrilosas cuando X, Y. Sí. Pero eso será en episodio, amigas, Yo- porque pues ya. Yo agregaría nada más algo a lo que dijo para las que nos están escuchando, porque es muy posible que muchas dejemos el tema de los números y finanzas a los esposos, porque es un tema aburrido a veces y hasta revoltoso. Yo, a la fecha, y lo digo aquí en cámara y a nivel nacional, no sé dividir. Entonces, de repente es como que, ¿sabe? Sí, o me dice y que sabe que, bueno, X. A lo que voy, conocimiento es poder. Y para poder tener poder tienes que conocer y para poder decidir tienes que conocer. Tienes que tener poder, entonces por tanto tienes que conocer. Métanse a las finanzas de sus esposos porque no son las finanzas de sus esposos, son las finanzas de su familia, que es muy diferente. Entonces, eso Ujú, creo que tienes razón. conocimiento es poder. Ya. Muchas gracias, Eli. Sí, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a todas por compartirnos sus experiencias, qué han ido aprendiendo, qué todavía les cuesta, qué si recomiendan hacer, qué no recomiendan hacer. Y si tú que nos estás escuchando llegaste hasta aquí, usualmente la Real Pauli es la que dice esto, ponnos el emoji más Corazoncito morado. un corazoncito morado. Ponnos un corazoncito morado y también si tienes una recomendación o algo que tú dices como, no, yo no estoy de acuerdo de esto, a mí me funciona mejor esta otra cosa, yo les recomendaría esto, por favor, déjanoslos en comentarios porque así como viste, todas aprendimos de todas y nos gustó mucho escucharnos y nos encantaría escucharte a ti también. Esto fue Real Sin Manual, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bye.